Todos los oficiales de la CIA condenados a prisión en Estados Unidos. Lista completa. Caso número 1. Joshua Adam Schulte, el informante cibernético tras Bowl 7. Contexto y perfil. Joshua Schulte, ingeniero de software nacido en 1988, trabajó en el Centro de Inteligencia Cibernética, CECI, del CIA entre 2012 y 2016. Era considerado un profesional habilidoso, hasta que su temperamento difícil llamó la atención después de una discusión interna. Crimen. En abril de 2016, utilizó privilegios de administrador para robar miles de herramientas y archivos clasificados Bowl 7 del CIA, que luego transmitió a Wikileaks. La publicación causó un impacto devastador en la colecta cibernética estadounidense, descrita como un Pearl Harbor digital. Además, ocultó cientos de imágenes ilegales de pornografía infantil en sus dispositivos. Juicio y sentencia. Tras 3 juicios entre 2020 y 2023, fue condenado por espionaje, acceso informático no autorizado, fuga de información confidencial, sabotaje y posesión de pornografía infantil. En febrero de 2024, recibió 40 años de prisión. Situación actual. Cumple su sentencia en ADX Florence, conocido como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, sin posibilidad de libertad por décadas. Caso número 2. Kevin Patrick Mallory, espía profesional para China. Contexto y perfil. Kevin Mallory, de 62 años, fue oficial encubierto de la CIA y miembro del DIA. Era apreciado por su fluidez en mandarín y misiones en Asia, hasta que se acercó demasiado a los chinos tras dejar el cargo. Crimen. En 2017, viajó a Shanghái y entregó información clasificada a Michael Yang, quien resultó ser agente chino. Usó un dispositivo clandestino para comunicarse. También mintió a los investigadores sobre sus contactos. Juicio y sentencia. Convicto en 2018 por conspiración bajo la ley de espionaje, recibió 20 años de prisión y 5 de libertad supervisada. Situación actual. Inició su condena en 2019. Aún se encuentra tras las rejas cumpliendo los primeros años de su sentencia. Caso número 3. Jerry Chun Lee, exagente convertido en topo de China. Contexto y perfil. Lee, de origen hongkonés y exoficial de la CIA, vivía en Hong Kong tras años al servicio de Estados Unidos. Desde 2010, se le acercó la inteligencia china, ofreciéndole vidas seguras y cooperaba. Crimen. Entre mayo de 2010 y diciembre de 2013, entregó ubicaciones de agentes de la CIA, planes de misiones y documentos secretos. También mintió descaradamente sobre su rol. Juicio y sentencia. Se declaró culpable de conspiración de espionaje y en 2025 fue condenado a recibir años en prisión, indefinido cita reciente. La gravedad de sus revelaciones expuso identidades de espías en riesgo. Situación actual. Cumple su condena en una prisión federal de alta seguridad. Caso número 4. Alexander Chin, doble agente coreano-chino. Contexto y perfil. Nacido en 1952 en Hong Kong, Ma ingresó al CIA en 1982 y después trabajó como traductor para el FBI. Se mantuvo activo en inteligencia entre Estados Unidos y China hasta 2012. Crimen. En 2001 inició contacto con el Servicio de Seguridad del Estado chino, SSSB, y facilitó reuniones para compartir inteligencia clasificada. Además, trabajó encubierto en el FBI para no levantar sospechas y obtuvo clubes de golf y efectivo de Moscú. Juicio y sentencia. Se declaró culpable en septiembre de 2024 por conspiración. En septiembre también fue sentenciado a 10 años de prisión, seguidos de 5 de libertad supervisada. Situación actual. En prisión federal, cooperando con autoridades bajo términos de su sentencia. Caso número 5. David Henry Barnett, el espía de la Era Fría. Contexto y perfil. Nacido en 1933, Barnett trabajó para la CIA y antes para el ejército en Corea. A finales de los 70 enfrentó problemas económicos y decidió vender secretos al KGB. Crimen. Entre 1975 y 1980, contactó a oficiales soviéticos en Indonesia y entregó nombres de agentes de la CIA y redes de inteligencia estadounidense. Juicio y sentencia. Detenido en 1980, se declaró culpable y fue condenado a 18 años de prisión por espionaje. Situación actual. Cumplió su pena y falleció en 1993, poco después de completar su condena, con un legado de traición y alerta para la agencia. Caso número 6. Brian Jeffrey Raymond, depredador sexual dentro de la CIA. Contexto y perfil. Brian Raymond trabajó en la CIA durante más de 20 años,
con asignaciones en México, Perú y otros países. Era conocido entre colegas como una persona confiable hasta que su verdadero perfil salió a la luz. Crimen. Desde 2006 hasta 2020 abusó sexualmente de al menos 28 mujeres, a quienes drogaba, fotografiaba y grababa sin su conocimiento. Mantenía más de 500 imágenes y vídeos explícitos. Proceso y sentencia. Se declaró culpable en 2023 de múltiples cargos por abuso y coerción sexual. En septiembre de 2024 fue condenado a 30 años de prisión. Se le ordenó pagar restitución a cada víctima y registrarse como delincuente sexual. Situación actual. Actualmente cumpliendo su sentencia en una penitenciaría federal. Caso número 7. Kyle Dustin Fogo, fraude administrativo en la CIA. Contexto y perfil. Dusty Fogo fue el tercer cargo más alto en el CIA como director ejecutivo entre 2004 a 2006. Sociable y extenso en redes, cayó en corrupción. Crimen. En 2007 fue acusado de malversación al desviar contratos a un amigo, Brent Wilkes, además de lavado de dinero y fraude. Juicio y sentencia. Se declaró culpable en 2008 de fraude de servicios honestos. En 2009 fue sentenciado a 37 meses de prisión. Situación actual. Firmó su sentencia y ya fue liberado. Enfrenta supervisión, pero su carrera quedó acabada. Caso número 8. Jeffrey A. Sterling, fuga de identidad en operación contra Irán. Contexto y perfil. Sterling, oficial encubierto desde 1993, participó en una operación clandestina contra el programa nuclear iraní, Merlin. Disgustado por el trato recibido, decidió filtrar información a la prensa. Crimen. En 2003, reveló detalles confidenciales a un periodista del New York Times sobre operaciones de la CIA contra Irán. Aunque no se revelaron nombres de agentes, se comprometió la estrategia. Juicio y sentencia. En 2015, fue condenado por fuga de secretos y obstrucción de justicia. Recibió 42 meses de prisión. Situación actual. Cumplió su condena y fue liberado tras 2019. Su reputación sigue manchada por la traición. Caso número 9. Harold James Nicholson, doble traidor con reincidencia. Contexto y perfil. Harold J. Nicholson fue un alto oficial de la CIA con años de servicio y acceso a información sensible. Durante los años 90, mientras trabajaba como instructor en la Academia de la CIA, se convirtió en uno de los espías más peligrosos al vender secretos a Rusia. Crimen. Nicholson comenzó a espiar para el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, SVR, en 1994. Vendió información clasificada sobre operaciones, identidades y técnicas de inteligencia. Fue arrestado en 1996 y sentenciado en 1997 a 23 años de prisión. Pero la historia no terminó ahí. Desde prisión, Nicholson usó a su hijo para seguir enviando mensajes a Rusia y cobrar pagos por su colaboración pasada. Juicio y sentencia adicional. En 2009 fue juzgado por esta conspiración adicional y recibió 8 años más de sentencia federal, por lo que su total asciende a más de 30 años. Estado actual. Cumple condena desde hace décadas en una prisión federal y es uno de los espías más notorios en la historia moderna del espionaje estadounidense. Caso número 10. Edwin Wilson, armas, mentiras y operaciones encubiertas ilegales. Contexto y perfil. Edwin P. Wilson fue un contratista de la CIA y exoficial de inteligencia que pasó al sector privado. Durante los años 70 y 80, trabajó con programas de operaciones encubiertas. Crimen. Wilson vendió ilegalmente armas y explosivos a Libia mientras trabajaba como consultor privado, sin autorización del gobierno de Estados Unidos. También ayudó a entrenar a agentes libios y proporcionó materiales que podrían ser usados contra intereses estadounidenses. Juicio y controversia. Fue condenado en 1983 a 52 años de prisión por tráfico de armas, conspiración y fraude. Años más tarde, documentos desclasificados mostraron que había mentido el gobierno en su contra en ciertos aspectos del juicio, lo que llevó a que su condena fuera anulada parcialmente en 2003. Estado actual. Fue liberado y murió en 2012. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más oscuros de la relación entre inteligencia, corrupción y política exterior. Caso número 11. Yom Kiryakov, el primer oficial en ir a prisión por hablar sobre tortura. Contexto y perfil. Yom Kiryakov fue un analista y oficial de la CIA que participó en operaciones antiterroristas tras los atentados del 11 de septiembre. Crimen. En 2007, Kiryakov fue el primer exoficial de la CIA en hablar públicamente sobre el programa de tortura y uso del waterboarding, simulación de ahogamiento.
Aunque no fue condenado por revelar detalles del programa en sí, se le acusó de revelar la identidad de un agente encubierto a un periodista. Juicio y sentencia. En 2012 fue condenado por violar la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia, sentenciado a 30 meses de prisión. Estado actual. Cumplió su sentencia y se convirtió en una figura pública crítica del programa de detenciones secretas. Su caso fue el primero en muchos años en aplicar esa ley. Caso número 12. Franklin C. Miller, caso de posesión de documentos clasificados. Contexto y perfil. Franklin Miller fue un asesor de seguridad nacional con vínculos con la CIA y el Pentágono. Aunque técnicamente no fue condenado por espionaje directo, su caso refleja el mal manejo de documentos clasificados. Crimen. Tras dejar su puesto oficial, fue descubierto en posesión de archivos clasificados que había guardado en su residencia personal sin autorización. Aunque no los compartió con agentes extranjeros, se consideró una violación grave de protocolos de seguridad nacional. Juicio y sentencia. En un acuerdo judicial, fue condenado a 18 meses de prisión y perdió sus credenciales de seguridad de forma definitiva. Estado actual. Ya liberado, vive bajo restricción profesional, sin poder volver a trabajar en funciones sensibles del Estado. Caso número 13. Richard Newsom, venta de información sobre operaciones antidrogas. Contexto y perfil. Richard Newsom fue un oficial asignado a misiones de interdicción de narcotráfico en América Latina. Tuvo acceso a información confidencial sobre rutas, agentes y operaciones encubiertas. Crimen. En 2001, fue arrestado por vender información sobre movimientos de agentes de la DEA y la CIA en Colombia y Perú a carteles de narcotráfico a cambio de pagos de hasta $250,000 por operación filtrada. Juicio y sentencia. Fue sentenciado a 17 años de prisión federal por conspiración, soborno y obstrucción de operaciones de inteligencia. Estado actual. Continúa cumpliendo condena en una instalación de media seguridad. Su caso fue encubierto por años antes de hacerse público tras una filtración en 2008. Caso número 14. Jeffrey Sterling, el denunciante del proyecto Merlin. Contexto y perfil. Jeffrey Alexander Sterling fue un oficial afroamericano de la CIA asignado a operaciones relacionadas con Irán. Su carrera dentro de la agencia se vio marcada por conflictos con sus superiores, especialmente después de acusar a la CIA de discriminación racial. Crimen. Sterling fue acusado de haber filtrado información clasificada sobre el proyecto Merlin, una operación encubierta cuyo objetivo era sabotear el programa nuclear iraní. Se le acusó de haber filtrado los detalles al periodista James Risen del New York Times, quien los publicó en su libro State of War. Juicio y sentencia. A pesar de que no se presentaron pruebas directas, el caso se basó en llamadas telefónicas y correos sin contenido incriminatorio explícito. Sterling fue declarado culpable en 2015 de 8 cargos bajo la ley de espionaje. Fue sentenciado a 3 años y medio de prisión federal. Estado actual. Fue liberado en 2018 tras cumplir su condena. Desde entonces, ha sido crítico con el sistema de inteligencia y ha denunciado cómo los denunciantes son tratados como enemigos internos. Caso número 15. Sabrina de Souza, la espía olvidada del secuestro de Abu Omar. Contexto y perfil. Sabrina de Souza fue una contratista de la CIA de origen portugués-estadounidense, implicada en una de las operaciones más polémicas de la guerra contra el terrorismo, el secuestro y rendición extraordinaria del clérigo Abu Omar en Italia, 2003. Crimen. De Souza fue una de las 26 personas, la mayoría agentes de la CIA, juzgadas en ausencia por el secuestro ilegal de Omar, quien fue trasladado desde Milán a Egipto, donde fue torturado. Aunque Estados Unidos se negó a extraditar a sus agentes, en 2015 Sabrina fue arrestada en Portugal en virtud de una orden internacional de Italia. Juicio y sentencia. En Italia, fue condenada en ausencia a 7 años de prisión, aunque luego fue indultada parcialmente. Se entregó voluntariamente a las autoridades italianas y pasó un tiempo en detención domiciliaria. Estado actual. Fue liberada tras el indulto parcial del presidente italiano. Su caso reveló los riesgos legales que enfrentan los agentes implicados en rendiciones extraordinarias, algo que el gobierno estadounidense evitó comentar oficialmente. Caso número 16. Andrew Warren, violación y abuso de poder como jefe de estación. Contexto y perfil. Andrew M. Warren fue jefe de estación de la CIA en Argelia. Hablaba árabe con fluidez y tenía una carrera prometedora dentro de la agencia. Sin embargo, se convirtió en protagonista de un escándalo sexual que dañó gravemente la imagen pública de la CIA. Crimen. En 2009, 2 mujeres lo acusaron de haberlas drogado y violado dentro de la residencia de la Embajada de Estados Unidos. En Argel.
Se le descubrieron fármacos utilizados comúnmente para incapacitar víctimas. A pesar de sus intentos por defenderse, las pruebas en su contra fueron concluyentes. Juicio y sentencia. Fue arrestado y condenado en 2010 por 2 cargos de agresión sexual agravada y posesión de armas ilegales. Recibió una sentencia de 5 años y medio de prisión federal. Estado actual. Ya fue liberado. Su caso generó duras críticas sobre la supervisión interna de los agentes de inteligencia desplegados en el extranjero, especialmente en contextos diplomáticos. Caso número 17. Michael Litte, contratista de vigilancia que vendió acceso. Contexto y perfil. Litte trabajaba para una compañía subcontratada por la CIA para labores de vigilancia electrónica y monitoreo. Su labor lo mantenía en contacto con archivos y sistemas altamente sensibles del sector de contrainteligencia. Crimen. En 2011 fue descubierto vendiendo acceso a dispositivos de vigilancia y software con puertas traseras a clientes privados, incluyendo agencias extranjeras. Aunque no se lo acusó formalmente de espionaje, los fiscales afirmaron que comprometió gravemente sistemas operacionales del gobierno. Juicio y sentencia. Fue condenado a 11 años de prisión por fraude electrónico, robo de propiedad gubernamental y abuso de sistemas federales. No se divulgaron detalles completos del material comprometido. Estado actual. Sigue en prisión. Su caso fue discretamente manejado y apenas recibió cobertura mediática. Caso número 18. Kenneth Wayne Ford Jr. Robo de documentos del Pentágono con vínculo CIA. Contexto y perfil. Aunque trabajaba para la NSA, Ford también colaboraba en programas conjuntos con la CIA. En 2004, fue arrestado por el FBI tras hallarse en su hogar más de 300 documentos clasificados. Crimen. Los documentos estaban relacionados con vigilancia internacional, operativos en Oriente Medio y técnicas de inteligencia. Se alegó que tenía intención de venderlos o publicarlos. Juicio y sentencia. Fue condenado a 6 años de prisión. Ford siempre sostuvo que fue incriminado y que los documentos fueron colocados por terceros. Estado actual. Fue liberado tras cumplir su condena. Su caso ha sido citado en debates sobre excesos del gobierno en la aplicación de la ley de espionaje. Caso número 19. Harold James Nicholson, el agente doble más alto en rango en la historia de la CIA. Contexto y perfil. Harold J. Nicholson fue uno de los oficiales más altos en rango jamás arrestados por espionaje en la historia de la CIA. Trabajó por casi 2 décadas en diversas estaciones, incluyendo Filipinas, Malasia y Rumanía. Tenía acceso privilegiado a información de alto nivel sobre operaciones encubiertas. Crimen. En 1996 fue arrestado por espiar para la inteligencia rusa, específicamente el SVR, sucesor de la KGB, entregando nombres de agentes encubiertos, operaciones de reclutamiento y datos sobre programas de contrainteligencia. A cambio, recibió más de $300,000 en pagos. Lo más impactante fue que reclutó a su propio hijo para entregar mensajes a diplomáticos rusos desde prisión. Juicio y sentencia. Inicialmente fue sentenciado a 23 años y 7 meses de prisión por espionaje. En 2009, al comprobarse su intento de continuar colaborando con el SVR desde la cárcel a través de su hijo Nathaniel, recibió una segunda condena de 8 años adicionales. Estado actual. Cumple su condena en una prisión federal. Es uno de los pocos espías que ha recibido doble sentencia por espionaje y su caso es usado como advertencia dentro de los programas de seguridad interna de inteligencia. Caso número 20. Kevin Patrick Mallory, el espía con una vida de mentiras. Contexto y perfil. Kevin Mallory fue un exagente de la CIA, también vinculado a la DIA, Agencia de Inteligencia y Defensa, con fluidez de mandarín y experiencia en operaciones en China y Taiwán. Tras retirarse, enfrentó problemas financieros, lo que lo llevó a tomar decisiones fatales. Crimen. En 2017 fue arrestado por espiar para la inteligencia china, tras haber sido captado entregando documentos clasificados a agentes del MSS, Ministerio de Seguridad del Estado chino, durante viajes a Shanghái. Se descubrió que usaba un teléfono encriptado entregado por los chinos y envió archivos con información sensible sobre tácticas de agentes encubiertos en Asia. Juicio y sentencia. Fue condenado a 20 años de prisión por violar la ley de espionaje. Durante el juicio, sostuvo que intentó engañar a los chinos para obtener dinero sin entregar información útil, argumento que fue refutado por pruebas técnicas contundentes. Estado actual. Cumple su condena desde 2018. Su caso se convirtió en ejemplo de cómo China ha intensificado el reclutamiento de exfuncionarios de inteligencia estadounidense a través de dinero y presión. Claro,
Aquí tienes un cierre profesional y envolvente para tu vídeo de YouTube sobre todos los oficiales de la FIA sentenciados a prisión en EU. Este cierre está pensado para mantener el tono narrativo, invitar a la reflexión, al mismo tiempo, fomentar la interacción con tu audiencia. La historia de estos oficiales, agentes y contratistas de la FIA nos recuerda que ni siquiera los guardianes del secreto están exentos de caer, ya sea por ambición, traición, convicción ideológica o errores humanos. Sus casos se convirtieron en advertencias vivas de los riesgos que existen dentro del mundo del espionaje. La línea entre la lealtad al Estado y la desobediencia moral, entre la información clasificada y el derecho a saber, se vuelve cada vez más delgada cuando se trata de quienes operan en las sombras. Y aunque muchos de estos nombres han sido borrados de la narrativa oficial, sus condenas quedaron como huellas en la historia de la inteligencia estadounidense. Si te ha impresionado la profundidad de estos casos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde continuaremos explorando historias enterradas por el tiempo. Chincheta, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? ¿Crees que todavía hay muchos secretos sin revelar? Nos vemos en el próximo informe, si es que no somos vigilados antes. Gracias por ver.